Hola colombianos, hola latinos, hola amantes de la tecnología, les saluda Jorge Polo de tu canal Todo el Futuro. Bienvenidos a otro capítulo de Desbaratando con Jorge. ¿La reconoces? Es la FZ25 y el día de hoy le vamos a hacer cambio de las pastillas del freno trasero. Acompáñame. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer mantenimiento preventivo o correctivo es lavar bien el vehículo, con el objetivo de disminuir el mugre que puede entrar a alguna de las piezas internas. Además, nos ayuda a ver mejor lo que estamos haciendo. Recuerda lavar bien el mugre por todas partes. Es la preciosa aquí, la puedes ver en todo su esplendor. La FZ25 es uno de los modelos icónicos de la marca Yamaha. A pesar de ser 250 centímetros cúbicos, es un modelo compacto y además es económico con respecto a otros vehículos de su mismo cilindraje. Tiene varias prestaciones que nos pueden ayudar mucho en la ciudad. Ahora sí, vamos a comenzar aflojando la llanta trasera. Con una copa de 7/8 voy a retirar el guardabarros trasero que no viene incluido con la moto, pero que se le colocó para evitar el salpicado. Aquí podemos tener acceso a las pastillas de freno, o mejor dicho, al freno completo. Recuerden que debemos limpiar muy bien. Con una llave Allen número 5 vamos a hacer presión en contra de las manecillas de reloj y vamos a aflojar los dos pernos que están sosteniendo las pastillas de freno. Con mucha paciencia los vamos a retirar y mientras lo hacemos recuerden que me pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en mi página web www.todoelfuturo.com. Estos son los pernos que sujetan las pastillas de freno. Vamos a retirar los dos cuidadosamente y vamos a darnos cuenta si están marcados, rayados o están deteriorados. Esta es una inspección visual. Después vamos a hacer presión sobre el caliper para liberar un poco las pastillas de freno. Nos podemos ayudar con la misma herramienta Allen. Con esta podemos tirar de las pastillas de freno para acceder a ellas. Con mucho cuidado la vamos a sacar cuidando de no rayar más el disco. Y aquí las podemos sacar una por una. Ya podemos ver el desgaste que tiene por el uso. Esta ya se le comió el asbesto y estaba directamente sobre el metal. Vamos con la segunda pastilla, que de la misma manera la vamos a extraer del caliper con mucho cuidado, mucha paciencia. Recuerden que nosotros no somos expertos en estas maniobras y podemos ver el desgaste natural de la pieza. Esta sí tiene un poco de asbesto, pero ya estaba llegando a su límite. Mientras que esta otra ya estaba pidiendo auxilio para que la cambiara. Y en el proceso estaba dañando el disco de frenado. Hola, ¿todavía no se han suscrito? Es fácil, solo tienen que dar en suscribirse. Y después le dan a la campanita. ¡Y listo! Una vez que quitamos las pastillas de freno, vamos a retirarle una pequeña placa que se encuentra abrazándolas. Estas son las cunas del caliper. Estas ayudan a que las pastillas de freno puedan llegar a su lugar más fácilmente. No tienen ninguna otra función estructural. Pero suele pasar que como vienen muy adheridas a las pastillas de freno suelen botarse con ellas. A mí me ha pasado y las nuevas pastillas de freno no vienen con este accesorio, por eso debemos guardarlas y utilizarlas de la manera correcta en las nuevas pastillas de freno. Lo vamos a hacer con las dos pastillas de freno y lo vamos a reservar para las nuevas pastillas. Recuerden que son dos. Mientras hacemos la preparación les voy contando que vamos a montar las pastillas de dos maneras diferentes. La primera es la que muchos técnicos utilizan para hacerlo de forma más rápida. La segunda es la que recomienda el manual de taller. Comencemos con la primera. Sin desmontar el caliper vamos a instalar las pastillas de freno con el asbesto tocando el disco. Recuerden que el cilindro debe estar lo más presionado posible con el objetivo de que puedan entrar más fácilmente las pastillas. Debemos hacerla una por una o las dos al tiempo, pero debemos hacerlo de la forma en que más se nos acomoda a nosotros. Recuerden que es más fácil si colocamos los pernos previamente para ir sosteniéndola. Debo confesarle que esta es una técnica muy difícil de realizar, sobre todo cuando no se tiene práctica en ella. Por eso me ven guerreándola tanto para poderla colocar. La retiro una y otra vez, la coloco una y otra vez hasta lograr el objetivo deseado, pero como lo ven es muy complicado. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Lo has intentado hacer de esta manera? Por favor déjalo en los comentarios y cuéntame cómo te ha ido con esta técnica. En mi caso yo pude facilitarme un poco ayudándome con un destornillador para poder colocar las pastillas en su lugar.
pero debo confesar, como lo dije antes, que es una técnica muy complicada de realizar, sobre todo porque el asbesto de las pastillas está nuevo y esto complica su colocación en su lugar. Pero no te preocupes, recuerda que intentándolo varias veces vamos a lograr el objetivo. No te detengas ante nada, la práctica hace el maestro y nadie nació aprendido. Por eso hacemos este tipo de videos para que se nos pueda facilitar a todos la realización de las tareas. Una vez colocados en su lugar podemos ajustar los pernos de sujeción y de esta manera ya quedó el freno instalado. Solamente faltaría ajustar la llanta en su lugar y ponerle el guardabarros. La siguiente forma que vamos a ver es la que recomienda el manual de taller. Debemos retirar la llanta por completo y para ello vamos a retirar la tuerca de sujeción del eje. Recuerden que esta moto también tiene un guardabarros adicional y debemos retirarlo. Y también debemos hacer la manera posible para evitar que el mugre entre a cualquier parte de la moto que vayamos a retirar. Esta sección requiere un poquito más de fuerza debido a que debemos cargar la llanta para poder retirar el eje. También debemos retirar la cadena y hacer retiro de la llanta por completo. De esta manera podemos acceder al caliper con todas sus piezas y vamos a cambiar las pastillas de manera más sencilla. Podemos ver el disco de freno y la llanta en todo su esplendor. Recuerden que la llanta está compuesta por varias partes y debemos retirársela con cuidado. Dediquémonos entonces a la primera parte de este video y es colocar las pastillas de freno en su lugar, pues ya las habíamos retirado previamente antes de retirar la llanta, solamente falta colocarlas en su lugar. Con el caliper en una posición cómoda vamos a introducir las dos pastillas de freno al mismo tiempo con el asbesto uno contra el otro y vamos a colocar el perno de sujeción delantero. De esta manera ya podemos mirar que las pastillas estén fijadas y cuando ya lo estén colocamos el perno de sujeción trasero. Aquí ya podemos atesar los tornillos de sujeción. Mientras tanto vamos a hacer la segunda parte de este video, que es cambiar el disco de freno. Para ello vamos a colocar la llanta con el disco de freno hacia arriba y vamos a apoyarnos sobre ella. De esta manera podemos con un rache aflojar los tornillos cuya medida de la llave son número 6. Una vez aflojados los tornillos podemos hacer el retiro de los mismos, ya sea con la misma llave Allen, con el rache como lo estoy haciendo yo en este caso, o con la mano. La idea es que los tornillos salgan en su totalidad y sin esfuerzo porque podemos dañar la rosca. Recuerden que el ring se encuentra hecho de aluminio y es muy fácil de dañar. Con las muescas del disco hacia arriba vamos a limpiar muy bien la superficie donde va y lo vamos a colocar. Vamos a limpiar también los tornillos y los vamos a apretar con la mano. Deben entrar de manera fácil, sin reforzamientos. Esto debe ser con la mano de preferencia. Ya una vez que estén los tornillos colocados en su lugar podemos pasar de nuevo con la llave Allen a hacer el apriete. El torque que necesitan estos tornillos es de 23 Nm. Para facilitarme el trabajo de estas medidas yo utilizo una aplicación llamada Manuales de Motos. No es un sponsor, solamente es la aplicación que yo utilizo para hacer este tipo de reparaciones. Aquí estoy dándole el apriete final a los tornillos para poder colocar la llanta en su lugar. Lastimosamente yo no tengo un torquímetro a la mano, por lo que me tocó hacerlo al ojo, pero así es más complicado y podemos cometer errores. Nuevamente vamos a colocar la llanta en su lugar. Lo primero que debemos hacer es encajar el disco dentro de las pastillas de freno y el caliper. Posteriormente vamos a colocar la cadena y vamos a colocar el eje. De esta manera ya estamos listos para fijar la llanta en donde debe de ir. Debemos prestar especial atención a los tensores de cadena con el objetivo de que la llanta no quede desnivelada o se vaya a correr del lugar donde está. Lo podemos hacer visualmente o mirando las marquillas que están a los lados de cada uno de los tensores. Pero como yo no los he movido, pues todo está en su lugar. Lo que vamos a hacer ahora es apretar nuevamente los tornillos que fijan las pastillas de freno, que no lo habíamos hecho con el objetivo de que pudiera entrar más fácilmente el disco en su lugar. Es algo de paciencia y también deben de tener en cuenta que tiene un torque recomendado, el cual según el fabricante es de 35 Nm. Recuerden que los tornillos deben entrar fácilmente, no deben presentar resistencia porque si no se está dañando la rosca. En este caso, como esta moto tenía un guardabarros trasero, se lo vamos a colocar nuevamente en su lugar. La idea es que quede ajustando las líneas de la moto para que no cambie la estética. Seguido vamos a apretar la tuerca del eje de la rueda. Debemos verificar siempre que la rueda esté libre y tenga buena movilidad. El torque recomendado para esta tuerca es de 59 Nm. Fíjense que aunque no moví los tensores de cadena al principio, nuevamente me tocó ajustarlos debido a que se corrieron por las pastillas de freno.
Una vez que ya están en su sitio, ya están ajustadas, podemos continuar con el proceso. El torque de la contratuerca es de 14 Nm. Aunque no se vea en el video, esto se hace con 2 llaves. Llegó el momento de probar la moto y esperemos a que todo esté funcionando bien. Si todo se apretó de la manera adecuada y con el torque adecuado, todo debe ir bien. Si pueden ver en mi camisa, estoy exhausto porque siempre es complicado hacer este tipo de trabajo cuando uno no está acostumbrado. Sin embargo, la satisfacción que dejan es grande. Hasta aquí ha llegado este video, espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho. Espero verte en un próximo video para seguir hablando de tecnología, sobre todo de la mejor tecnología, la del futuro. Yo sé que la vida es un sueño, quisiera entonces la oportunidad de soñar contigo en invierno y en verano volver a soñar, de soñar contigo en invierno y en verano volver a soñar.